Muchas gracias por la presentación y buen día para todas las personas que se encuentran conectadas en esta charla, a todos los participantes, también a las personas de Endava que se encuentran conectadas. Como ya lo dijeron previamente, mi nombre es Margarita Celada y la presentación que les voy a compartir el día de hoy es del tema de generación de datos sintéticos con Databricks. La idea es que espero que esta charla les sea de agrado y que también les llegue de ser de utilidad en sus vidas profesionales. Bueno, vamos aquí a seguir. Como mi nombre pues ya lo dije previamente, mi profesión es ingeniera de telecomunicaciones. Yo inicialmente no empecé en este mundo de datos. Yo empecé fue dando soporte a servidores, a redes, pero hace ya aproximadamente 6 años ingresé en este mundo de datos de analítica, en donde todo ha sido un proceso continuo de aprendizaje. Como todos lo saben, la tecnología es cambiante, entonces uno siempre está aprendiendo continuamente. Yo inicialmente empecé haciendo pequeñas ETLs, luego me fue ya en donde tuve que aprender SQL, que fue como el lenguaje básico que uno utiliza para base de datos y demás, y ya luego ya sí fui como aplicando procesos un poquito más complejos, entonces ya empecé a trabajar con migraciones de datos, de on-premise a la nube, mayormente utilizando los servicios de Azure. Y gracias a estos procesos de migraciones fue donde ya empecé entonces a tener relaciones ya con temas, pues, con temas de arquitectura, debido a que ya cuando tú vas a hacer una migración, tienes que montar los servicios necesarios para hacer esa migración. Entonces ya allí llegaron temas de arquitecturas, de gobierno de datos, porque no todas las personas deben tener acceso a datos. También empecé a trabajar con temas de data warehouse, calidad y análisis de datos. Y como hace 6 años, digamos, estaba el tema también pues muy naciente en Colombia. Entonces tuvimos digamos que tenía funciones muy diversas, no es como hoy en día que todo está como muy segregado, que cada quien tiene sus funciones muy claras, sino que en ese momento, digamos, hacía funciones tanto de un data engineer y también hacía funciones de un BI. Entonces, digamos que también llegué a trabajar en la parte de reporterías y visualización de información. Entonces, digamos que eso ha sido un proceso largo. Llevo 6 años en esto, aún me falta mucho tema por conocer, pero entonces digamos que esto es una invitación para diferentes personas de diferentes áreas, que no solamente tienes que ser de una carrera de tecnología para ingresar a este mundo de datos, sino que puede ser de cualquier carrera. Yo conozco compañeros que son astrónomos, físicos y están en esta área de datos. Entonces, lo único que tienen que tener es ganas y deseos de aprender del tema, que todo con un proceso se va aprendiendo. Bueno, nuestra primera sesión de la presentación está aquella que es la de datos sintéticos y Databricks. Voy a dar un pequeño resumen de qué es cada una de ellas para que después podamos entrar un poquito más ya a la parte de la implementación. Entonces, ¿qué son los datos sintéticos? Se preguntarán muchos. Entonces, los datos sintéticos son datos que son generados artificialmente, que van a imitar las características de los datos reales, ya sean matemáticamente o a nivel estadístico. Uno de los, digamos, de los grandes beneficios o de las razones por las cuales los datos sintéticos empezaron a surgir fue porque hay un gran desafío que es aquella de la privacidad de datos, porque muchos gobiernos y en cada país tienen su política de privacidad de datos. Entonces los datos sintéticos llegaron para resolver ese problema, ya que tú puedes generar datos anónimos sin tener que exponer los datos reales del usuario. Ahora tenemos diferentes tipos de datos sintéticos. El primero de ellos son los datos ficticios o simulados, que son datos generados aleatoriamente, como lo dice su nombre. Y lo que tiene estos tipos de datos es que son generados aleatoriamente y no reproducen las características de los datos reales, por lo tanto su representatividad es mínima. Luego tenemos otros tipos de datos que son los sintéticos basados por reglas. En estos sintéticos por reglas, como precisamente su nombre lo dice, nosotros predefinimos unas reglas para cuando se van a generar esos datos.
Esas reglas, por ejemplo, puede ser generar que cierto valor numérico tenga un valor mínimo, mínimo, máximo, promedio. Entonces ya aquí es donde ya uno modela los datos de acuerdo a sus necesidades específicas. Y la tercera eh, de los terceros tipos de datos que hay son aquellos que son generados por inteligencia artificial, los cuales creo que muchos ya hoy en día hemos escuchado que está muy de moda la IA, donde está, por ejemplo, que ChatGPT, que todo el mundo lo está utilizando para muchas cosas, entonces ha venido ya en un auge muy interesante. Y estos algoritmos también generan datos sintéticos en donde el modelo de IA es entrenado con datos originales y este aprende todas las características y relaciones de los datos reales. Y a partir de allí, él ya genera nuevos puntos de datos completamente nuevos que reproducen las relaciones y patrones estadísticas de nuestros datos, los cuales son muy fiables. Pero claro, todo depende del entrenamiento que se le dé al algoritmo. Ahora, ¿qué aplicaciones tienen los datos sintéticos? Bueno, los datos sintéticos, digamos que su terminología es algo, pues su nombre como tal es algo nuevo, pero ha estado presente desde hace décadas de una forma u otra, en cuando se hacen videojuegos, simulaciones sintéticas, simulaciones de vuelos y en muchas otras áreas más. Se cree que su origen no es muy claro, pero hay un artículo del año de 1993 en donde un profesor de la Universidad de Harvard que estaba creando un modelo, que estaba haciendo un análisis de poblaciones vulnerables en Estados Unidos, utilizó por primera vez el término de datos sintéticos. Algunos de los usos que tienen los datos son muchísimos, o sea, digamos que es muy variado en el mercado, en donde, por ejemplo, uno de ellos es la minería de datos, migraciones a la nube, pruebas de seguridad y detección de fraudes. Por ejemplo, en esta parte de detección de fraudes es muy importante porque, digamos que cuando tú montas un servicio, tú esperas que lleguen fraudes, pero no vas a saber cómo son. Entonces tú, por lo general, de acuerdo al conocimiento que tengas, pues más o menos esperarías que un fraude sea de esta forma y ya tú puedes simular esos datos y a ver cómo responde el sistema diseñado. Entonces es también muy importante. Para la parte de pruebas de rendimiento y de estrés también son muy útiles debido a que tú puedes generar millones o billones de registros y puedes testear cómo se comporta tu aplicación o software que hayas desarrollado con grandes volúmenes de datos. Porque muchas ocasiones, no, cuando se está diseñando un proceso, pues no se tiene acceso a los datos a producción solo cuando se sale a producción. Entonces, digamos que eso es una forma de hacer testeo. Y otra de las grandes aplicaciones es en el aprendizaje automático. Como ya lo mencioné anteriormente, estos algoritmos de inteligencia artificial están tomando un gran auge, pero se deben de entrenar adecuadamente, en donde se cita, en donde muchos expertos en inteligencia artificial han citado que no centrarse tanto en el desarrollo de esta, sino en el crear datos de calidad para su entrenamiento, porque para que un algoritmo sea de algo de alta calidad, tienen que tener muy buen conjunto de datos, en donde se cree que el 80% del rendimiento de un algoritmo de esos está basado en su entrenamiento. Aquí yo les presento esta imagen en donde se ve pues claramente cómo es el crecimiento de los datos sintéticos versus los datos reales, en donde hoy en día digamos que se siguen utilizando mucho los datos reales, pero para el 2030 se cree que lo puede triplicar el uso de sintéticos versus los datos reales. Y esto se debe no solamente por el auge de IA, sino que cuando estamos trabajando reales, aparte de que tenemos el problema de privacidad de datos, también es muy costoso obtener esos datos reales y tenemos que contar con logística, entonces, lo cual lo hace poco útil. Por ejemplo, hacer un etiquetado de una imagen puede llegar a costar hasta $6. En cambio, con un algoritmo de inteligencia artificial que me etiquete imágenes, puede costar 6 centavos de dólar. Entonces, aquí se puede ver una diferencia entre datos sintéticos y reales. Y de los beneficios que también tienen es que, bueno,
de que son los datos sintéticos, son generados de forma real, se pueden generar de diferentes formas, ya sea por reglas simples, modelos estadísticos, simulaciones o muchas otras técnicas más. Entonces aquí podemos ver que para tan solo el modelo de inteligencia artificial, los datos sintéticos son una parte fundamental. Ahora muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde yo puedo obtener esos datos sintéticos? Entonces digamos que hay empresas que se dedican exclusivamente a la generación de estos. Obviamente esto es para gran escala, para compañías muchísimo más grandes que necesiten estos tipos de datos. Por ejemplo, aquí yo les presento tres de ellas que tienen gran aceptación en el mercado y que tienen grandes clientes. La primera de ellas es iRivier. Esta empresa está ubicada en Nueva York y esta ofrece entornos de simulación con sensores configurables que van a permitir a los usuarios recopilar sus propios conjuntos de datos. Tiene casos de éxito en la agricultura, seguridad y manufactura. Sky Engine, esta es una empresa londinense, el cual se enfoca más en trabajar en aplicaciones de visión artificial, casi que en variados tipos de mercados, y adicional cuenta como con unos flujos de datos predeterminados que le ayuda al usuario a adaptarse pues como a sus necesidades. Y adicional está esta otra compañía que se llama DataGen. Esta es una empresa israelí, el cual se enfoca en crear conjuntos de datos a partir de simulaciones, en donde tiene su nicho mayormente son tiendas inteligentes, robótica, y para interiores de ahí, automóviles y edificios. Pero adicionalmente, no solamente hay empresas que se dedican a esto, sino que también hay herramientas y frameworks que son abiertos, que son para el uso de personas como nosotros, que necesitamos para nuestras aplicaciones o nuestros desarrollos de temas. En estas herramientas está ChatGPT, en este caso GPT-J. GPT-J esta es la parte gratuita de GPT-3, el cual es de los mismos creadores de Open, el cual está bajo la empresa de OpenAI y que son los mismos creadores de ChatGPT. Entonces, esta es una herramienta libre que se puede utilizar. También está Cynthia, el cual es una herramienta también de código abierto, tiene algunas funcionalidades que también son de pago, pero su enfoque está mayormente en el campo de la medicina. Tenemos también Simpo, este es un paquete de R, el cual se utiliza para generar datos demográficos. También tenemos Scikit-Learn, el cual creo que es conocido en el mercado por varios de nosotros, el cual este es una librería, es un framework de Python, el cual se utiliza para generar datos de regresión, agrupación, clasificaciones, el cual pues permite crear conjuntos de datos que se puedan permitir para que se puedan hacer uso de ellos para predicciones de modelos de analítica. Y por último tenemos esta otra herramienta que es Faker, que es otro paquete de Python, pero este ya es más utilizado para la generación de datos como nombres, direcciones, correos electrónicos y demás. Entonces, digamos que aquí ya, esa es como la introducción de qué eran los datos sintéticos y sus aplicaciones. Ahora ya vamos a la parte de Databricks. Entonces, Databricks es una plataforma de analítica, está basada en Apache Spark. Esta misma compañía, la compañía tiene este mismo nombre, que la creó y fue fundada más o menos en el 2003. Una de las grandes fortalezas que tiene Databricks es que te permite hacer analítica en Big Data, inteligencia artificial, de una forma, digamos, relativamente sencilla y algo muy importante es la parte colaborativa. Entonces, eso es como la importancia de Databricks. Una de sus características que tiene es el procesamiento en streaming y en batch. Entonces, pues para aquellos que quizás no conocen un poco, en batch es cuando yo extraigo datos de información en un rango específico de datos, mientras que en el streaming yo estoy constantemente recibiendo información. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay un pequeño gráfico donde les muestro
cómo se consumen los datos en streaming. Llega al notebook de Databricks, donde yo los puedo llegar a consolidar y luego de estar consolidado, yo puedo generar analítica en tiempo real, puedo aplicar algoritmos de Machine Learning y todo esto está integrado dentro de un mismo workspace en donde yo puedo tener diferentes tipos de usuarios accediendo a este tipo de información. Obviamente cada usuario va a tener su diferente tipo de acceso, pues de acuerdo a las funciones que desempeña dentro de la compañía. Pero digamos que ese es uno de los grandes beneficios que tiene Databricks, el procesamiento tanto en streaming como en batch. Luego también soportan diferentes tipos de formatos y estructura de datos, en donde te permite aquellos estructurados como MySQL, bases de datos, Parquet, Avro, semiestructurados como los XML o JSON, y también tenemos datos sin estructura como los TXT, que son archivos de texto y demás. Entonces, digamos que te permite manejar diferentes tipos de formatos. Entonces, que es muy versátil. Adicional, soporta diferentes tipos de lenguaje, el cual tenemos como Scala, Java, Python y R. Y lo importante no es como, y otra característica que a mí me parece muy interesante de Databricks es que dentro del mismo notebook, donde yo estoy creando mi código, yo puedo manejar en una celda R, en otra celda puedo manejar Python, el lenguaje que más se adapte a uno, a las necesidades. Entonces, digamos que es multilingüaje, incluso dentro del mismo notebook. También tiene seguridad integrada, en donde se puede abarcar con el gobierno de datos, tiene registros de auditoría y algo muy bueno que tiene también es que te integra completamente en donde se encuentre alojado Databricks. Databricks tiene pues se puede conectar, usar con servicios de AWS, también de Microsoft Azure. Entonces, digamos que es completamente compatible con todos los servicios de seguridad en cuanto a la nube que se esté utilizando. Y también te permite hacer visualización, porque es muy importante que uno también, mientras va realizando su código, pues vaya viendo cómo se van comportando sus datos o hacer un análisis visual. Entonces, eso también te lo permite hacer Databricks. Ahora, ¿qué componentes tiene Databricks así a muy grosso modo? Tiene un clúster. El clúster cuenta con los dos tipos de nodos, que es el controlador y el trabajador. El controlador es donde tenemos todas las especificaciones técnicas eh, del nodo y el trabajador es aquel que va a ejecutar todos los trabajitos, los trabajos con los cuales se va a ejecutar nuestro código. Tenemos bases de datos y tablas. Él tiene internamente un almacenamiento de colección de datos estructurados, el cual este tipo se puede hacer se puede compartir a nivel global o local, ya dependiendo pues de la configuración que se desee. El notebook, como lo dije anteriormente, es donde yo escribo el código que voy a ejecutar. Cuenta con librerías y con la biblioteca, en donde también yo puedo instalar librerías, paquetes que pueden ser a nivel de notebook, o sea, nada más para uso mío, o puede ser a nivel de clúster, es decir, que ya esa librería va a estar habilitada para todos los que utilicen ese mismo clúster. Los jobs es lo que ayuda ya para la ejecución del notebook, es donde ya se ejecutan los nuevos trabajadores. Y finalmente también cuenta con un workspace, es en donde se administran y se acceden a todos los datos, a todos los componentes y otros objetos de Databricks, y todo esto es organizado en forma de carpetas. Pues digamos que esos son los componentes principales de Databricks. También yo les quería compartir aquí estos cuadrantes mágicos de Gartner, el cual Gartner es una compañía muy reconocida a nivel mundial, el cual es una compañía que año tras año genera un análisis de las herramientas de tecnología y las clasifica de acuerdo a su importancia en el mercado, de su uso y características técnicas. Y digamos que Databricks en el 2021 estuvo en la parte de los líderes en cuanto a Machine Learning y ciencia de datos, el cual ustedes pueden ver aquí que comparte esta misma área con
SAS, con IBM, con MathWorks y demás. Y para el 2022 también estuve en la parte de líderes, en la parte de gestión de bases de datos en la nube, en donde aquí pueden ver que comparte este liderazgo con Amazon Web Services, con Microsoft, con Google, Snowflake, Cloudera, MongoDB y otras compañías más. Entonces, digamos que Databricks está muy a la vanguardia en cuanto a las demás tecnologías que hay en el mercado y es uno de los líderes. Bueno, aquí ya vamos con nuestro segundo capítulo de nuestra presentación, el cual aquí ya entramos un poquito más en materia y donde ya les presento la librería de DBL DataGen, que es la librería de Databricks, el cual nos sirve para generar los datos sintéticos y adicional les puedo comentar algunas de sus características. Bueno, ¿qué características tiene DBL DataGen? Es una librería de Python para generar datos sintéticos y que se puede utilizar dentro del mismo Databricks. Sus características es que se utiliza con data frames de Spark y Spark SQL y podemos utilizarlos para generar datos sintéticos a escala. Su salida, cuando generamos estos datos sintéticos, es un data frame de Spark y también se puede guardar en diferentes tipos de formatos de acuerdo a los que sean, pues, a los que ustedes necesiten, ya sean archivos, tablas o demás. Otra característica muy importante que tiene es que no tiene una dependencia de ninguna otra librería, simplemente o sea, ya el notebook de Databricks no necesita ninguna otra librería adicional. Y Atom, pues lo que tiene característica de Databricks es como nos permite procesar datos a gran escala. Entonces, por ejemplo, ellos hicieron un experimento en donde ellos crearon 1 billón de registros en tan solo 2 minutos. Obviamente esto tiene que estar acompañado de un clúster que esté bien dimensionado, pero en este caso generar 1 billón de registros en 2 minutos. Entonces digamos que la escalabilidad es como inimaginable, ya es más a la calidad, pues a la configuración que tengan en el clúster. Características adicionales que tiene esta librería, los tipos de datos que maneja. Entonces, tiene predefinido unas plantillas de texto. Es muy útil cuando vamos a generar tipos de datos como correos o nombres de personas o demás. También te permite manejar tipos de datos numéricos, ya sean de tiempos o de fechas. También algo muy importante es que no solamente te pueda generar valores aleatorios, sino que también tú puedes decirle cómo se va a distribuir los datos usando funciones estadísticas, ya sea como Gaussian, las funciones gaussianas, gamma o exponenciales. También puedes generar datos utilizando columnas como semilla, es decir, que sea como reproducible. Y también podemos generar columnas de tipo null, el cual es muy útil porque cuando nosotros estamos haciendo pruebas o demás, también se necesitan datos tipo null para ver cómo se comportan nuestros sistemas. Entonces, también le podemos generar datos tipo null. El escalamiento, de acuerdo a las particiones de Spark que le vayamos a definir, se puede optimizar la generación de los datos. En cuanto a su consumo, puede ser en diferentes tipos de formatos, ya sean vistas, en tablas, y también se puede consumir diferentes tipos de lenguajes siempre y cuando sean compatibles con el runtime de Databricks. Podemos generar datos repetibles a partir de semillas y adicional podemos especificarle el esquema para los datos nuevos, en donde ya podemos utilizar un dato preexistente o podemos ir formando un nuevo esquema de acuerdo a cómo los vayamos generando. Ahora, ¿cómo funciona DBL DataGen? Entonces, primeramente tenemos la parte de los prerequisitos, en donde ¿qué se necesita? Un workspace de Databricks. Algo muy importante para esto es que no necesariamente tiene que ser Databricks la parte paga. También se puede utilizar esta librería en la edición Community, que es la parte en la que yo incluso la utilizo. Entonces la pueden utilizar de forma gratuita.
Deben configurar un clúster que sea preferiblemente una versión LTS para que no tengamos problemas de compatibilidad. Y simplemente es ir a la página de releases que maneja esta librería, instalan el wheel dentro del clúster y ya queda listo. Simplemente ya es crear su notebook e importan la librería como se importa una librería común de Python y ya está lista para su uso. ¿Cómo se generan los datos? Aquí les tengo una pequeña imagen de cómo se crean. Esta está basado en un spec de generador, en donde aquí ustedes pueden ver que aquí se importa la librería y se especifica las características de este nuevo dataset, en donde ustedes pueden darle un nombre, el número de filas que van a generar, cuántas particiones, que eso es para optimizar más el procesamiento. Si vamos a tener campos que van a ser utilizados como semilla para generar campos adicionales. Pueden generarle, también tiene la opción de hacer un debug. Y aquí adicional tiene también, aquí donde es de una forma muy sencilla, le pueden decir como, si yo ya tengo un esquema de predefinido, entonces simplemente ya aquí la voy a utilizar y le voy a decir, voy a tener esos datos, o pueden ir creando una columna adicional de acuerdo al esquema que ya tenga. Entonces, digamos que con estas 14, 15 líneas, pueden ver que la generación de datos es muy sencilla con esta línea. En cuanto al soporte de la compatibilidad, este es un servicio que está aún para exploratorio, o sea, aún no está formalmente soportado por Databricks. Así que si ustedes presentan pues inconvenientes o demás, pues Databricks no les va a responder dentro de un SLA porque pues es digamos que nada más para exploratorio, para el uso exploratorio. Este framework tiene otro requisito también es que pues utiliza PySpark de la versión 3 o superior y un Python de la versión también 3.6 o superior. Y también tiene pues una documentación abierta, el cual puede ser pues utilizado y tiene muchísimas más aplicaciones y ejemplos de esta librería, el cual ha venido siendo ampliamente utilizado. Entonces digamos que con esta parte yo termino como una parte introductoria eh, de todo lo que era Databricks, datos sintéticos, y ya voy a compartir con ustedes el notebook donde yo tengo 5 ejemplos que les voy a compartir para que ustedes vean cómo se generan esos tipos de datos. Y si adicional tienen preguntas o demás, las pueden ir copiando por el chat, que durante el final de la presentación yo les estaré atendiendo. Entonces, déjenme por aquí, yo les comparto el notebook en Databricks. Bueno, entonces aquí como pueden ver, este es un notebook en Databricks. Yo lo utilicé utilizando Databricks Community, entonces de libre uso. Y aquí pueden ver cómo después de descargar el WIP, yo hice un pip install de BL DataGen y ya después yo ya puedo hacer uso de ello. Y aquí ya se puede importar de forma normal. En este primer ejemplo, yo les voy a mostrar una generación básico de datos sin utilizar un esquema preexistente. Es decir, que yo voy a ir generando mi esquema de datos o mi formato de salida, mi esquema de datos. Entonces aquí, por ejemplo, pues le voy a decir que voy a generar 10 millones de datos. Aquí doy mi data spec, inicializo mi sesión de Spark, le doy el nombre de mi dataset, le voy a decir cuánto número de filas, le vamos a decir que vamos a utilizar 4 particiones de Spark. Y aquí pueden ver, por ejemplo, entonces donde va a crear una primera columna que va a ser de tipo flotante. Y aquí yo le puedo dar una expresión matemática. Entonces va a ser un campo numérico que va a utilizar esta expresión matemática. ¿Y cuántas columnas le voy a dar? ¿Cuántas columnas voy a crear de este tipo? En este caso van a ser 10 columnas. Y entonces aquí ustedes pueden ver que adicional yo puedo crear otras columnas adicionales donde simplemente especifico el nombre de la columna, que va a ser tipo entero, un valor mínimo y un valor máximo.
Aquí también puedo generar columnas tipo texto. Entonces ustedes pueden ver aquí que yo le puedo dar un rango de valores. Entonces aquí, por ejemplo, la columna code 3 va a tener valores de A, B y C de forma aleatoria. Aquí también yo le puedo decir como, ok, también pueden ser esos mismos 3 valores de formas aleatorias, pero con unos pesos. Entonces yo le voy a decir que va a aparecer 9 veces más la A luego en comparación a la letra B y a la letra C. Entonces miren, por ejemplo, acá cuando ya les muestro el dataset, aquí pueden ver la columna R, que fue la que se creó con esta especificación de un tipo flotante, y pueden aquí ustedes ver cómo se comporta cada una de las columnas. Entonces, code 1, tal cual, va a tener un valor mínimo de 100 y un máximo de 200. El code 1 va a tener del 1 al 10 de forma ordenada. Y el code 3 también, de acuerdo como les expliqué anteriormente. Entonces, miren cómo se genera de fácil eh, texto sintético con tan solo unas cuantas líneas de código. Ahora, en este segundo ejemplo que les tengo, en esto ya vamos a utilizar eh, datos tipo fecha y ya aquí sí tenemos un esquema preexistente. Entonces aquí yo inicialmente le puedo especificar, es la estructura de datos en donde le voy a decir, bueno, voy a contar con 3 columnas iniciales, en donde la primera va a ser tipo entero, me va a permitir nulos, la primera es el sitio CD, también va a ser un tipo entero, un tipo string, y el sector de tecnologías también va a ser un tipo string. Lo mismo, le doy los mismos parámetros, el tipo de columna de conteo, el tipo de filas, y vamos a decirle que ese tipo de fecha va a tener un intervalo de un delta de un día de 1 hora y le voy a dar una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces aquí voy otra vez a mi spec, inicializo mi sesión de Spark, número de filas y demás, y aquí le voy a decir que voy a utilizar el esquema 2 que ya definí en mi celda número 8 y empiezo a especificarle con qué valores voy a ingresar allí. Entonces, por ejemplo, el site ID le voy a decir que el valor mínimo es de 1 a 20 con un paso de 1, es decir, va a ser incremental. Eh, Después le voy a decir que el site CD va a tener un prefijo que va a ser site y se va a basar en la columna site ID. Entonces, digamos que ya aquí es donde yo les decía que él permitía crear columnas a partir de una semilla. Entonces yo le estoy diciendo acá que me vas a crear una columna nueva que se va a basar en la columna site ID y simplemente le voy a agregar un prefijo. Entonces, como pueden ver aquí, site CD si yo tengo el ID del site, simplemente le concateno al ID la palabra site y aquí pueden ver que se crea nuestra nueva columna. Entonces aquí es como yo le digo, estoy creando una nueva columna a partir de una semilla. Y aquí tenemos la descripción del estatus, le doy un valor mínimo, un valor máximo, el delta con el que va a ir creciendo. También va a tener un estatus y vamos a decir que sea totalmente aleatorio. Puedo especificar y adicional, ustedes dirán, bueno, si yo ya tengo mi esquema nuevo, puedo agregar columnas nuevas. Totalmente. Entonces ya con el with column puedo crear columnas nuevas. Entonces no es como camisa de fuerza de que si yo no lo definí la columna al inicio, en mi esquema al inicio yo no lo puedo crear unas nuevas. No es así. Ustedes pueden ir creando nuevas. Aquí pueden ver también que, por ejemplo, yo puedo crear valores enteros, por ejemplo, como este test cell flag, en donde son valores de 0 a 1 y van a ser totalmente aleatorios. Entonces, no solamente, también puedo darle un rango de valores y que sean totalmente aleatorios. Aquí, por ejemplo, el sector tecnológico, lo mismo, le doy un rango de valores y que sea tipo aleatorio. Y aquí en la línea 11, ustedes pueden ver cómo se generó ya los valores tipo fecha, en donde yo le puedo decir que es un timestamp, lo cual va a tener la fecha y una hora. Le voy a decir en dónde va a iniciar y dónde va a terminar, que ya lo predefiní aquí, que es del 2017 al 2022, y de cuánto va a ser el intervalo, que va a ir entre fecha y fecha. Entonces va a ir yendo entre una hora, entre un día y una hora. Entonces, así es como yo voy generando tipo
datos tipo fecha. Entonces pueden ver que es súper fácil manejar fechas aquí también de forma aleatoria. Adicionalmente, hay otra función que también está pues, el summarize, el cual es también pues, importante para uno ver cómo es la distribución de los datos. Entonces, este analyzer de data, DBL DataGen, es como más o menos similar a lo que te ofrece Python, el cual te va a ofrecer eh, valores únicos, la media, la desviación, valores mínimos y máximos por cada una de las columnas. Entonces también pues tenemos como este summarize que también es muy útil. El tercer ejemplo que les tengo aquí es la generación de texto, el cual es muy, muy útil porque generar nombres y correos aleatorios, si lo vamos a hacer manualmente, es muy dispendioso. Pero aquí sencillamente se utilizan unos templates que ya ellos tienen por defecto y puedo generar tipo texto. También les vamos a dar aquí cómo generar valores nulos. Por ejemplo, aquí se utiliza un esquema existente, pero ya en otro tipo de formato, ya utilizando Spark SQL, en donde ustedes pueden crear una tabla con estos tipos de campos, que sea el nombre, el número de serial, la licencia y un correo, y que se guarde dentro de Databricks. Entonces, crean esta tabla que sea un Spark Table con esta definición, y ya genero mi data spec, aquí donde yo voy creando columnas adicionales utilizando mis templates. Entonces, miren cómo creo yo nulos, de una forma muy sencilla, utilizando este parámetro de qué porcentaje de nulos. En este caso, yo le estoy diciendo que el 1% de los datos van a ser nulos en esta columna y voy a utilizar este template. Este template es muy similar a expresiones regulares. Ellos tienen su propia tabla de expresión, pues no es como la típica expresión regular, pero es un formato muy similar en donde se le está diciendo cómo me vas a crear una palabra, W de Word, una palabra con un espacio, y adicional me vas a crear que tenga concatenada como con a punto. O sea, hay muchos nombres estadounidenses que tienen como este formato de nombres, que es como una letra, punto y el apellido. Entonces también puedo darle esa opción. Por ejemplo, voy a crear un número serial donde le voy a dar un valor mínimo y un valor máximo con un prefijo y que tenga un valor totalmente aleatorio. Y aquí también lo mismo, miren, para generar un email. Es súper sencillo. Le voy a decir que va a ir una palabra con un punto, luego otra palabra, me vas a agregar una arroba y después otra palabra y termina en punto .com. Totalmente aleatorio. Y también puedo crear el número de la licencia que sea totalmente aleatorio. No solamente puedo crear valores aleatorios de palabras, sino de números. Entonces aquí ustedes pueden, el parámetro n en DL DataG es utilizado en valores de 0 a 300 si no estoy mal. Entonces ustedes aquí pueden, él tiene otros formatos adicionales pues para diferentes rangos numéricos, pero entonces digamos que acá es súper sencillo decirle cómo va a ser el número de la licencia, y aquí ustedes pueden ver que generamos 10 millones de datos con la versión gratuita y solo se demoró 20 segundos. Entonces, miren que incluso hasta en la versión gratuita podemos generar muchos registros. Y aquí pueden ver ustedes el formato. Envíenme aquí, aquí pueden tener el nombre, un número serial, el número de la licencia y miren el formato del correo. Entonces son datos totalmente aleatorios, son datos anónimos y véanlo como es de fácil. Entonces es muy, muy sencillo generar datos tipo texto. En nuestro ejemplo final, eh, tenemos cómo generar datos tipos IoT, o sea, Internet de las cosas, en donde aquí vamos a generar datos tipo como si fuera de un sensor, que eso se simularía más o menos si fueran datos en streaming, donde yo estoy constantemente consumiendo datos. Entonces, es como generar eventos de un dispositivo de forma constante. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una columna de países en donde le doy un rango de valores que va a tener, unos pesos, quiénes son los que crean estos dispositivos,
de las empresas de manufactura, qué líneas de dispositivos, y yo empiezo a generar mi data spec de forma muy similar a las demás, y aquí entonces yo voy a crearle un ID al dispositivo en donde le voy a dar un valor mínimo, donde van a ser valores únicos, porque yo no puedo, cada dispositivo va a tener no puede tener, pues cada dispositivo debe tener un ID diferente. Este parámetro nuevo aquí que tenemos, el omit igual a true, significa que va a ser un identificador interno dentro de mi dataset, pero que yo no lo voy a exponer en mi conjunto de datos de salida. Entonces es como, sí, trabaja como identificador, pero yo no lo voy a exportar. Y va a ser mi semilla para las demás columnas. Entonces aquí, por ejemplo, puedo generar el ID del device en este tipo de formato, y donde voy a decirle, me vas a utilizar este tipo, el internal device ID que ya creé previamente, y esa va a ser tu semilla. Entonces así garantizo que voy a tener valores totalmente únicos. Aquí le voy a generar el país del cual donde es el dispositivo, donde está registrado el dispositivo. Entonces va a ser una columna tipo texto, qué valores va a tener, el country values que yo le definí aquí en la línea 8. Puedes definirle unos pesos a cada variable, es decir, la distribución de cómo van a ser la aparición de estos valores. Y tengo que seguir utilizando el mismo device del ID. Yo no puedo tener que para un ID yo voy a generar datos aleatorios, pero tampoco tan aleatorios. Es decir, yo tengo que garantizar que este mismo device de mi ID aparezca quizás en otra línea superior, pero tengo que conservar sus mismos datos, es decir, de dónde fue creado, su mismo ID, y su mismo país. Entonces, sí son datos aleatorios, pero que tengan cierta lógica. Y la manufactura lo mismo, le doy los valores de dónde fue su manufactura y que utilice el device ID. Digamos que así se crean las demás columnas de forma muy similar. Aquí podemos crear la línea del modelo, el cual va a ser una concatenación entre los valores de la línea y, y el serial del modelo. Y va a utilizar como semilla lo que dio de salida las columnas de línea y el modelo. Y el modelo. Y aquí pues lo mismo, aquí podemos generar la fecha del evento que me está generando este dispositivo, que va a ser formato timestamp, le va a dar un inicio y un fin, y va a generar fechas que tengan un intervalo de 1 minuto y que sea totalmente aleatorio. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo yo genero estos datos totalmente aleatorios como si fueran dispositivos, como si fuera un dispositivo IoT que me esté generando eventos cada minuto. Y aquí puedo ver el ID de mi device, su país, su manufactura. Si yo buscase este ID, yo lo voy a encontrar varias veces y voy a conservar que va a ser el mismo país, la misma manufactura y la misma modelo. Y lo que le voy a cambiar es su tipo de evento. Ya puede ser que esté activado, desactivado, y los diferentes tipos de eventos que nosotros le definimos aquí en la parte inicial. Y aquí genero la fecha de mi evento. Entonces, digamos que eso es una forma de generar datos tipo eventos que se generen muy al streaming. Esto es obviamente con un dispositivo IoT, pero se puede replicar en diferentes formas. Y algo muy interesante es como aquí en este momento simplemente estoy generando eventos de formas muy estático y con un número predefinido de filas. Es decir, voy a generar 200 millones de registros. Pero, ¿qué pasa si yo quiero que yo no tener un número predefinido, sino que constantemente me esté enviando estos eventos? Entonces, para yo generar esos eventos es de una forma casi que idéntica a nivel de streaming, pero lo único que yo le voy a agregar al final es que la única diferencia es que el event 10, a la fecha del evento, va a ser un timestamp, pero va a ser no un rango de fechas, sino que le voy a hacer la fecha del momento, y solamente tengo que adicionar esta línea.
en donde le voy a decir, me vas a construir este, este conjunto de datos con esta opción, que sea en streaming. Y con estas opciones, donde por segundo me vas a generar 500 registros. Entonces, miren cómo es de sencillo de crear. Con una sola línea puedo generar datos en streaming. Y acá, aquí en Databricks, él me va a generar unas estadísticas en donde me va a dar pues como un input rate, la duración, valores únicos, unas estadísticas básicas y va a tener el mismo formato. Entonces miren cómo también puedo generar datos no solamente en batch, sino también para streaming para su posterior consumo. Así que esto ha sido los ejemplos que yo les quería compartir. Yo espero que sea de mucha utilidad. Esta librería está muy bien documentada en Databricks. Tiene muchos ejemplos adicionales. Entonces yo los invito a que la utilicen. Como pueden ver, no se necesita ser experto en PySpark ni en SQL para hacer su uso porque su lenguaje es como muy entendible y no, espero que haya sido de su agrado y estaré atenta a sus preguntas y que tengan muy buen día.